Buenas tardes a todos, a todas en Chile y acá en México y otras latitudes que luego de pronto nos visitan. Bienvenidos, bienvenidas a este seminario de Sentipensares e Historia de los Pueblos Originarios. Hoy tenemos un gran gusto de tener con nosotros a Danilo, porque de alguna manera es un cierre con broche de oro para nuestro seminario, porque ya pasamos por todas las exposiciones de las compañeras y compañeros que se van a titular, y vamos a tener esta sesión y otra más en 15 días sobre la filosofía mapuche, que como saben pues es muy relevante para el continente, ya que algunos pueblos de Abya Yala son todavía considerablemente numerosos, ¿no? Y entre ellos, sin duda, está el pueblo mapuche, que además es representativo de largas luchas, ¿no? Por toda la condición que se ha vivido desde ya hace siglos y que todavía tuvo que enfrentar en el gobierno de Bachelet. Y bueno, pues ahora tiene colocada a una representante también en el proceso constitucional, y pues le dejamos la palabra a Danilo. Nomás lo presentamos. Es licenciado en educación y profesor de educación musical. Tiene experiencia en el ámbito escolar y de la música de la diáspora africana, ¿no? Ha tenido desempeño en distintas bandas afrocaribeñas y afrolatinas, ¿no? Es compositor, intérprete, director en una compañía multidisciplinaria llamada Ronda Negra. Es guitarrista, cantante y compositor en 12 tribus, ¿no? Es también director musical en la Bartola de Flow, eh, cantante y productor en una banda de rap, Hijos de las Hojas, y actualmente está haciendo trabajo de solista, ¿sí? Y bueno, lo van a ver aparecer a veces como Danilo del Flow, ¿no? Entonces, pues adelante, Danilo, gusto en tener aquí la música de tu voz. Adelante, todo tuyo el escenario. No, gracias por ese detalle de la música de mi voz. Eh, Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes, noches para mí. Acá en Chile tenemos 3 horas de diferencia, son las 20:10 en este momento. Eh, Quisiera agradecer la presencia primero de mi maestra y amiga, Amaranta, que hace posible también esta conexión con ustedes, ya que casi por casualidad nos topamos por enero, febrero, no me acuerdo cuándo fue que justo le contaba a mi madre sobre ese encuentro. A ti, Pedro, también por la confianza y a todos por escuchar. Eh, eh, Como contaba Pedro, sí tengo experiencia soy profesor, soy docente, me he dedicado principalmente a dar clases en aula, aproximadamente 11 años, 10 años, en todo tipo de educación, educación privada, educación pública, educación subvencionada, que es la mezcla, a todas las edades. He hecho clases desde prekinder hasta cuarto medio, que es la secundaria acá, el fin de la secundaria. He hecho clases con adultos también, con distintas desfases cognitivos o tipos de dificultad de aprendizaje, que se le llama así, pero tengo, bueno, ciertos regímenes con esos términos. En fin, el día de hoy fui invitado para hablarles sobre la filosofía mapuche, sobre el pueblo mapuche, su realidad. Y yo no es que me quiera sacar la capa inmediatamente, pero como escuchan, yo no soy ni historiador, ni representante de ninguna, ni vocero de ninguna agrupación mapuche. Vengo acá a hablar en nombre de mi abuela, de mi linaje femenino, que es la que me permite, la que me abre este mundo por sangre y por vida. Entonces, para iniciar, vamos a ver un video muy cortito que resume bastante cómo se inicia la vida
o cómo se conoce los inicios de la vida en el sur del mundo, acá en el continente americano. Entonces, perdón, en Sudamérica. Y dura súper poquito. Hay términos que voy a corregir porque si bien resume muy bien, de acuerdo al tiempo y términos, el video, hay conceptos y obviamente una visual más occidental. Entonces, son pequeños detalles que después les voy a ir, pero desde ahora ya vamos a revisar este video muy didáctico, por lo general. Así que pongan atención y conecten sus corazones. Desde Ojitos y tiempos oídos. inmemoriales, Chile ha recibido numerosas bandas de cazadores paleoindios. Hay registros por todo Chile. En San Vicente de Tahuatahua hay registros de cazadores de megafauna, criaturas como mastodontes que vagaban hace miles de años por nuestras tierras. Más al sur, en Monteverde, se han encontrado vestigios de a lo menos 12.000 años de antigüedad. Nos enfocaremos a una cultura llamada el Vergel, que existió hace aproximadamente 1000 años después de Cristo. Estos primitivos habitantes se ubican entre los ríos Biobío y Tolten. Esta cultura tiene su origen en otra más antigua, llamada cultura Pitrén. Aunque cazadores-recolectores han adoptado la agricultura de subsistencia, ocupando vergeles naturales, los que cultivan en la época de primavera a verano. Son granjeros muy hábiles, cultivan variados productos como maíz, papas, porotos, ají, zapallo y quinoa. Es así como a través de los años domestican guanacos, los que utilizan como bestia de carga y provisión de carne y vestido. También tienen ritos funerarios propios. El guampo, que es un tronco ahuecado en forma de urna mortuoria donde sepultaban a sus muertos. La cultura el vergel también dominó la metalurgia, produciendo objetos de oro, plata y cobre, así como cerámica, tallados en madera y piedra. Es así como se propone que esta cultura sería el núcleo de la gran familia de pueblos mapuches o gente de la tierra. Estos pueblos, ubicados entre el río Aconcagua y el seno de Reloncaví, incluyendo el archipiélago de Chiloé. Los historiadores los dividen en varias ramas, todas unidas por el mismo lenguaje, el mapudungú. Los picunches, o gente del norte, están situados entre el río Aconcagua hasta el río Itata. Son agricultores que, utilizando regadío canalizado, producen grandes plantaciones, tienen ganado y se agrupan por clanes familiares. Los picunches serán los primeros mapuches en enfrentar a los invasores, los incas, enviados por Topa Inca Yupanqui, y después al temido conquistador español. Los moluches, o araucanos, como los bautizaron Ercilla, son los más bravos y nunca se rendirán. Se enfrentarán al Inca y al español, a quien combatirán en una guerra que durará 300 años. Caupolicán, Galvarino, Colo Colo y Lautaro alcanzarán un sitial épico en la guerra por la conquista de América. Estos míticos mapuches habitan desde el río Itata al Tolten, aunque guerreros innatos, son hábiles cazadores y agricultores. Serán sus dominios la base geopolítica de la nación mapuche, que florecerá entre los siglos XVIII y XIX. El tercer grupo, llamado huilliches, o gente del sur, ubicados entre el río Tolten y el seno de Reloncaví, incluyendo el archipiélago de Chiloé. También existen otras ramas de la familia mapuche, como los puelches, pehuenches, lafkenches, tehuelches. Todas estas subdivisiones corresponden al espacio geográfico que ellas ocupan. A todas estas ramas de la familia mapuche, lo que las une no es una organización política,
sino las mismas estructuras sociales, encabezadas por el lenguaje, las costumbres religiosas, lo que les permite interactuar entre ellas. La base de la organización familiar está constituida por el Lou, o clan familiar. El Lou está integrado por el jefe de familia, sus numerosas esposas, hijos e hijas solteras, así como sus hijos y sus respectivas familias. La unión de varios Lou forman un Rewe, que es dirigido por un Lonco, que es un líder elegido por los demás jefes familiares. 9 Rewes forman un Aya Rewe. Dicho evento solo se produce en respuesta a un acontecimiento extraordinario. En dicha ocasión se eligen 3 autoridades. El Engeñem Toki, que es el jefe militar. El Eñemboigüe es un jefe civil y juez en tiempos de paz, así como un gran orador. Colo Colo fue uno de los más destacados. La oratoria es una señal de sabiduría entre el pueblo mapuche. Y por último, el Boyen Bengue, jefe espiritual y puente entre los vivos y los muertos. Posiblemente una machi destacada por su gran poder y conocimiento de la naturaleza. Posteriormente, y por el prolongado contacto con los invasores españoles, nacerá una nueva institución, el Butalmapu, donde nacerá una nueva clase de mapuches, los ulmen, u hombres ricos, quienes tomarán las decisiones, firmarán los pactos y parlamentarán con los españoles y chilenos. En su mayoría son caciques anteriormente ya destacados. Los mapuches, al considerarse parte de la naturaleza, no asimilan el concepto occidental de la propiedad privada. Su economía de subsistencia les entrega todo lo que ellos necesitan. Es así como cultivan una variada gama de productos agrícolas, como frutillas, piñones, murtillas, vigüeñes y rosa mosqueta. Además, son cazadores y pequeños ganaderos de guanacos y llamas. Las creencias del pueblo mapuche son de tipo animista. Espíritus, demonios, poderes de la naturaleza dominan sus creencias. Es aquí donde la machi es la autoridad religiosa y la mayor curandera. Es el enlace entre lo terrenal y el mundo espiritual. Aleja los males de la comunidad y sana a los enfermos, a través de un rito de sanación llamado Machitún. El Pillán, culto a los antepasados, es el pilar fundamental de la espiritualidad mapuche. Cada clan tiene su propio Pillán, pero el Pillán responde a entidades superiores, como Nehuenechen, dios creador, y su esposa, Nehuenechen Cuché. También son importantes todos los poderes de la naturaleza: el sol, la luna, el viento, la lluvia. Los mapuches lo denominan Nehuenmapu. Entre todos los actos religiosos destacan el Anguillatún, una rogativa destinada a los espíritus en favor de la comunidad, donde la machi juega un rol fundamental. Otro rito mapuche es el llamado Huetripantu, o Año Nuevo Mapuche, que es un ritual de renovación espiritual que coincide con el despertar de toda la flora y fauna de los bosques de Arauco. Los mapuches son una sociedad con roles divididos. La mujer realiza tareas de tipo agrícola, tejidos, recolección de frutos silvestres y el cuidado de los hijos. El hombre cumple actividades de caza, así como la guerra y los temas relativos con la política, como es el Consejo de los Loncos. El matrimonio mapuche simula una especie de rapto, previamente pactado entre el novio y el padre de la novia, quienes llegan a una compensación económica por la partida de la novia. Acto seguido, en la noche, se consumaba el hecho. Las mujeres tratarán de impedir a toda costa que esto ocurra. Los mapuches,
aunque son polígamos, aman apasionadamente a cada una de sus mujeres, quienes son el pedestal sociocultural de la raza mapuche. Eso es. Un poco, como les decía... ¡Ay! Aquí otro. Eso. Eso nomás vamos a ver. Puedes retirar la pantalla, querido amigo, que estaba por ahí. Muchas gracias. Mira, qué conexión. Bien. Bueno, como les decía hace un rato antes de ver el video, hay cosas que me molestan de plano. Como que esté siempre mostrándose un pezón, por ejemplo. Eso no es real. Eso no ocurre en la vida real. No se utiliza esa vestimenta. Los cuerpos no tienen esa forma. Es todo lo contrario. El cuerpo mapuche es más ancho porque a alta carga de cosas, siempre cargando muchas cosas, comiendo harta grasita para poder protegerse del frío del sur. Entonces están bien lejos de ser Tarzán, es como eso, como lo muestran ahí. Y otro término súper importante es que la palabra es mapuche, y si se quiere decir en plural, se dice los mapuche, y en el audio dice mapuches, y eso es españolizarlo, es sacar, es como anular el nombre que le da el propio pueblo para españolizarlo y entrarlo de nuevo a la Academia Española. Entonces, es el pueblo mapuche o los mapuche, o las mapuche, pero al mapuche no se le agrega una S. Eso. Entonces, quisiera dividir en dos partes lo que voy a contarles. Y primero, que tiene que ver con lo que he investigado, con la parte más académica, entre comillas académica. Y luego les voy a hablar más de mi experiencia personal, de lo empírico, de lo que me ha tocado vivir como chileno mestizo. Entonces, voy a partir contándoles que, como perdón, dividí conceptos en dualidades, como que en la filosofía mapuche, en el pueblo mapuche, todo se funda en el lenguaje. La filosofía del pueblo mapuche es su lenguaje, es el mapuzungún, mapudungún, mapuzungún. Entonces, todos los constructos sociales, políticos, espirituales, nacen a partir del lenguaje. Hay un poeta que se llama Elikura Chihuailaf, que él dice que los mapuches no tienen un Teotihuanaco, por ejemplo, no tienen Machu Picchu, no tienen ruinas. No hay ruinas en el sur del mundo, no hay pirámides que venir a ver, no hay una estructura gigante. Y eso es porque lo que se considera la riqueza es el lenguaje, es el dialecto mapuche, que hasta hace poco se comenzó a escribir. Es por eso que también el personaje que principalmente estoy estudiando se llama... oh, ya se me fue. Tengo tantos nombres, tengo tanta información en este momento que se me están yendo cosas. Entonces, voy a intentar conectarme de nuevo. El hermano dice que es un poeta, dice que en la construcción real, el monumento del pueblo mapuche es su dialecto, porque ahí se encuentran todos sus secretos, todo está ahí, en los conceptos que crean para explicar ciertas cosas y cómo se vive de acuerdo al lenguaje. Entonces, ¿cómo les voy a explicar esto? Con dualidades. La primera dualidad que les voy a presentar es tierra y agua. Los elementos, tierra y agua. Tierra es mapu, de ahí viene el término mapuche. Mapu es tierra, che es gente.
Mapuche, gente de la tierra. Entonces, en este video se mostraba solo la parte chilena, pero eso se extiende hacia Argentina también. Esa es la nación del Gualmapu. Entonces, después vinieron los españoles y dividieron, cada uno en su momento, y crearon los países. Pero antes era PUB, se extendía hasta Argentina. Entonces, ¿qué les puedo decir con respecto a tierra y agua? A tierra, que es Mapu, agua, que es Co. Es que la batalla de estos dos elementos crea en la cosmovisión mapuche lo que es la batalla entre Tren Tren Bilú y Kai Kai Bilú, que es la historia con que parte el diluvio universal. También hay diluvio en la cultura mapuche, así como lo hay en la wixárika, como lo hay en la cristiana, como lo hay en la altiplánica también. Hay diluvio. Entonces, ¿cómo se produce este diluvio? Por el choque de estos dos elementos que son encarnados por serpientes gigantes. Entonces, se supone que Kai Kai Bilú era más traviesa porque era el agua. Entonces, ustedes saben cómo se mueven las emociones también. Y Kai Kai, perdón, y Tren Tren, que siempre está llamando a la tierra, al calmémonos, vamos a calmar. Entonces, la batalla de estos dos seres mitológicos, entre medio de esta batalla están los mapuches. Ellos quedan elevados en montañas después de esta batalla campal y donde queda toda la tierra inundada. Entonces, cuando se calma esta batalla, ellos son como los sobrevivientes de esta batalla. Entonces son los primeros los hombres que van a iniciar la vida. De nuevo, después de este acontecimiento casi cósmico. Esa es la primera dualidad. Un mapuche sin tierra es solo che. Entonces, otra dualidad que nace a partir inmediatamente de mapuche es guarriache, como guarache, que ocupan ustedes en México. Guarria, para nosotros, es ciudad. Entonces, es el fenómeno que empieza a ocurrir cuando ya en el siglo XVIII, fines, la división de tierras llegó a ser tan letal, tan parcelada, que la gente mapuche tuvo que salir y tuvo que ir a la ciudad, porque ya habían muchos hijos y no había tanta tierra para cultivar. Así se dio la realidad, y parte de mi familia también pasó por ese proceso. Entonces, ahí nace el guarriache, este mapuche que salió de su rehue, que es el centro de poder, o sea, la comunidad, para ir a buscar un mejor futuro o para ir a ganar dinero, cuyín, como se dice. Entonces, nace este concepto de guarriache, que el guarriache también busca organizarse en la ciudad, también se encuentra, sufre todo lo que es la discriminación, la violencia étnica, la violencia del Estado, la violencia de los inmigrantes, la violencia del güero, la violencia de todos, finalmente. Entonces, se crea esta otra dualidad que es entre mapuche y guarriache, que no son distintos, porque el guarriache también tiene su rehue y tiene familia. Tiene familia en la tierra, ¿no? En donde está su comunidad, pero tiene esta realidad que tiene que ir a trabajar por decisión, por ir a estudiar, por siempre X motivo. La segunda dualidad es Curruf y Cutral, que es aire, Curruf, fuego, Cutral. El aire lo encerré en el concepto de la palabra. A mí me gustó mucho el concepto que usan ustedes de flor y canto. Acá también se usa de otra forma. Se usa de otra forma, con un poquito más de fuego. Como que
se llama como, es como menos aire y más fuego en realidad, como que con pocas palabras encierras harta información. Pup. Entonces, esa dualidad aire-fuego la encerré en eso. El fuego, así como se ocupa para las ceremonias del venado, acá se ocupa para las ceremonias de también limpieza. Siempre está presente el fuego. No hay águila. No hay águila de fuego, que es en las ceremonias no hay águila de fuego, pero sí hay siempre un choique, que es un pájaro también, que vuela alrededor del fuego cuidándolo. Entonces con sus alas lo mantiene siempre, lo alimenta, digamos, le da lo que necesita el fuego para estar ahí presente también, que es el viento, el aire. Entonces, el fuego está presente en las ceremonias Guillatún, que fue una que se nombró, que es una ceremonia derogativa. Yo he asistido a Guillatún principalmente para el 12 de octubre, para el 12 de octubre, que es donde se pide calma, realmente. Se ruega y se agradece por la calma, por la paz, por la vida, porque en un momento esa paz se acabó. Hace como 500 años se acabó. Y nunca se ha vuelto a lograr esa paz hasta el día de hoy. Que sigue, en un comienzo fue la batalla contra los incas, después vinieron los españoles y ahora es el Estado chileno. Y después no sabrán, pero ahí vamos. La siguiente dualidad, y es donde de seguro va a caer más información, es hombre y mujer. Hombre y mujer. Como decía el video, hay, claro, antiguamente, no tanto ahora, no tanto ahora, no, yo no he visto, no he sabido de muchos casos de poligamia, por ejemplo. Como que eso se ha aterrizado mucho y sobre todo que el cambio de paradigmas no es en un país, no es en un continente, es a nivel global. Entonces todas las culturas se están replanteando esta relación energía femenina masculina. Porque ahora, claro, con el conocimiento sabemos que no habían solamente dos géneros. En muchas culturas habían como 12 géneros, así, o por lo menos por ahí, muchos géneros. Entonces, eh, acá sí estaba bien marcado femenino, masculino, más no hombre y mujer, femenino y masculino. Y el hombre pasa a través de la vida, no tiene tantos ritos como la mujer, por ejemplo. No tiene, el hombre tiene una conexión más con el salir, con la exploración y con el choque también, con el choque de su cuerpo, en batalla, en cacería, en juntas políticas, reuniones políticas, territorial. Y el hombre sí tiene una ceremonia para ser adulto, cuando pasa de ser niño a hombre, y es que tiene que hacer un largo viaje. El concepto es que tiene que serle infiel a la madre, entre comillas, serle infiel a la madre. Entonces tiene que salir del ala de la madre. Generalmente se daba que iban a la Pampa, que es hacia el norte, hacia el norte del continente, y ahí tenían que, cuando volvieran, no podían volver si no probaban que que tienen poder, que tienen coraje y que tienen Nehuen en este caso, que es la energía. ¿Y cómo se demuestra eso? Trayendo pieles de animales, trayendo metales preciosos, como ya lo decían, el cobre, la plata, el oro, y también con una mujer, trayendo una dualidad.
trayendo una dualidad que lo acompaña, porque eso dice que ese mapuche demostró su valor. Tuvo batallas y salió triunfante y demostró su valor. Y para ellos, para ellas, la elección de un hombre no tiene que ver con su aspecto, ni con lo que tenga, con las tierras que tenga, sino con el Nehuen, con la energía que proyecta, con la energía que tiene. Entonces, eso, cuando el hombre volvía con su dualidad, volvía con pieles, volvía con metales preciosos. Y la mujer, la parte de la energía femenina, tiene sí más ceremonias, sí, ceremonias. Y el primero tiene que ver con las joyas para la Somo, que es la energía femenina mapuche, eh, siempre usa muchas joyas. En la cabeza, como cintillo, en el pecho y aros. Y también dentro del rebozo o del poncho que usan cruzado, porque acá se ocupa no encima, sino que de abajo, un lado de abajo hacia arriba y el otro por encima del hombro. Y eso se une con una aguja grande, con un agujón, así de este porte, como 15 a 20 centímetros. Se cruza, con eso se amarra, con un agujón de plata. Entonces, las mujeres cargan un agujón de plata, que puede ser utilizado en distintas funciones, digamos. Y la primera ceremonia, que es la ceremonia de puesta de aritos. Y que esa ceremonia es realizada por el padre, por la energía masculina, porque simboliza la primera penetración sexual de la niña, de ese ser femenino. Entonces, ¿por qué tiene que ser el padre? Porque el padre va a marcar en ese acto protección, cariño y afecto. Así va a marcar el espíritu y el camino de esa mujer, de esa energía femenina. Y por eso, si no es el padre, puede el padre dar un paso a eso y, y lo puede hacer otro, puede ser su hermano, su abuelo, la energía masculina, que sí esté dispuesto o que sea, que esté en equidad con esa ceremonia, que esté dispuesto a hacerla. La ceremonia que viene es la menarquia. También hacen rito de la menarquia, pero esta la hace la madre. La madre hace un baño con flores. Hace un baño con flores. Apenas llega, y ese va a ser su último baño como niña. Entonces, ahí, en esa ceremonia, también hay un cambio de aritos. Porque la mujer mapuche marca su edad o su periodo, su proceso, en este plano, con sus aritos y con sus joyas en general. Entonces, es como una investidura que ocupan. Y finalmente, el otro rito que hacen ya es sola, y es cuando está embarazada, cuando ya sabe que va a dar a luz, y hay un momento en donde ella va a hacer un baño ceremonial a una cascada, y ahí el agua, en combinación con el sol, eso quiere decir que se ponen cuclillas y deja que el vaho, el vapor, o la nieblina, el aura, le dicen, del agua, entre por su vulva, y cuando empieza a salir o cuando empieza a haber esta conexión, el aura le muestra el sexo del bebé y el propósito y destino que va a tener en este plano. Entonces, esas son las tres ceremonias o ritos marcados que tiene, en este caso, la dualidad
femenina de la masculina. La próxima dualidad de las que les voy a hablar es bastante interesante, y es felicidad y tristeza. ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué significa la tristeza? Para el pueblo mapuche, la enfermedad no existe. Como les decía, el real valor que se le da a toda la vida, la conexión con todo, es el lenguaje. Entonces, tuvieron, pienso yo, una astucia ontológica súper interesante, porque lo que no se nombra no existe. Entonces, la palabra enfermedad no existe. Nadie se enferma, no existe. Entonces, ¿qué es lo que se sana? ¿Qué es lo que se siente? Dolor. Hay dolor. ¿Qué causa dolor? Como dice una machi en un documental que vi, Wesa Dungun y Kimei Dungun. La Wesa Dungun, que es la mala palabra crea esta oscuridad en otro ser. Entonces el dolor que sufrimos de adultos, dice la cosmovisión mapuche, es por Wesa Dungun, por mala palabra, porque dijeron mala palabra sobre ti, porque hay una mala palabra acumulada en tu cadera, en tu pecho, en tu cerebro, en tu estómago, en tu corazón, en tu pecho, en tu brazo, en tu mano, hay una mala palabra. Entonces, ¿cómo eso provoca tristeza? La tristeza, entonces alguien que está, entre comillas, para nosotros, enfermo, está triste, está tendido, no funciona, no cultiva, no está riéndose, no tiene negüen, no tiene energía. Entonces, ¿cómo se sana eso? Con el Kimei Sungun, Kimei Dungun, con buena palabra. El lenguaje crea, entonces cuando tú lo dices, lo creas. Entonces, ¿qué hace la machi? La machi te lleva del Wesa Dungun hasta el Kimei Dungun. Kimei Sungun, Wesa Sungun. Entonces, digo con D y con Z, porque las dos son. Entonces, la machi, ¿cuál es el rol que hace? Ella, acá no se usa planta, no se usa alterar nuestro estado de conciencia con planta. Acá hay palabra, se usa la palabra, el canto trance, con un bombo, con el cultrún. Entonces, ese canto primero desafía a esta mala palabra, la encuentra, ¿dónde está? ¿Dónde está? La machi tiene esa habilidad de ver, es la vidente, la que tiene poder. Entonces, la machi primero ubica y después la da vuelta. Después saca la palabra, dice que saca la palabra con el sonido del cuerpo, como que la suspende, y después la vuelve a meter, pero bien, la encaja bien, la transforma en buena palabra, en Kimei Dungun, Kimei Sungun. Entonces, cuando entra con buena palabra, el ejemplo de esto es mucho lo que se está viviendo ahora con terapia, de alguna forma. Y es que identificas, haces una reversión en tu vida, o para lo que se usan las ceremonias con plantas también, vas a ver dónde pasó, qué pasó, cuál fue la mala palabra que utilizaron, que te dejó ahí pegado en una situación, envuelto en un loop que no te hace tan bien. Entonces,
Después lo revisas, le das otra vuelta, ¿y de qué? ¿Y cómo es la vuelta que le damos? O sea, la violencia que vivimos de niños, por ejemplo, es que yo era así y creo que, ¡pum!, necesitaba esos gritos quizás para poder entender la disciplina, el respeto, puede ser. ¿Por qué? Mis padres no tuvieron las herramientas para poder hacerlo de mejor forma. Buena palabra. La violencia que está transformada en una mala palabra en tu cuerpo, la sacas, la identificas y dices, bueno, eso pasó porque no había tanto esto, lo transformas en buena palabra, lo transformas en algo positivo para ti, porque ya está. También puedes hundirte en eso y pagar y gastar mucho dinero en terapia toda tu vida. Pero la vaina ahora se reconoce así, o sea, identificamos y transformamos en lo que nos ayuda. Y ese siempre fue el rol de la Machi. Sin planta, la planta viene después. La planta viene después. ¿Por qué? Porque la planta tiene un efecto concreto aquí y ahora. Desinflamación, hace diurético, por ejemplo. Entonces eso complementa, porque hay personas que necesitan ver, que necesitan eh, recibir una pastilla, ya sea placebo o no. Hay personas que son solamente autorreflexionando, se hacen terapia. Hay otras personas que necesitan que otras personas se los diga. Hay personas que necesitan tomarse una agüita de algo. Hay otras personas que necesitan medicarse. Y así cada uno va encontrando en su vida el equilibrio. En este caso, de la cosmovisión mapuche, denomino aquí, les presento esta dualidad de felicidad-tristeza a través de la machi, que convierte la tristeza o el dolor, que es kuchan, porque no existe, hay varias palabras que no existen. Otra palabra que no existe es el no. No existe la palabra no. Y eso es muy importante. Es muy, 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 muy importante. Porque hay un meme en Facebook que ve un meme de Machu Picchu y que dice, a ellos no le dijeron que era imposible. Y mira lo que crearon. Machu Picchu. Entonces, es muy importante analizar esas dos letras juntas y lo que provocan en el ser humano, el decir no. Entonces, en el dialecto mapuche, la forma en que se dice la negación, se los voy a demostrar con la palabra amor. La palabra amor es ayun. Ayun es amor. Pero ayun es, como las palabras mapuches son un concepto, ayun también es la luz del otro. Entonces, también es la aurora, es la luz más potente del alba. Entonces, ¿cómo se dice, cómo diría, por ejemplo, para nosotros, un no te amo? ¿Cómo se diría yo no te amo? Se diría ñelai ayun. Que el ñelai, ñelai es como, entre comillas, la negación, pero significa mis ojos no pueden ver tu luz interior. Entonces, no es no te amo, ¿cachai? Es como yo aún no puedo ver lo bello que eres. Aún no puedo ver tu luz. No dice no tienes luz. No dice yo no tengo luz, sino que dice
Ñelay ayun, mis ojos aún no pueden ver tu luz. Mis ojos están dormidos ante tu luz. Entonces, no existe la negación, existe el yo aún no llego a ese nivel. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Y ahí invito a la reflexión. Yo no sé a qué se dediquen todos ustedes, pero de seguro la palabra no en lo que se dediquen es muy importante. Es muy importante. Lo que abre y lo que cierra. Entonces, yo como docente me encuentro con niños de prekinder, que es la enseñanza prebásica, y el rol del profesor es decirle, no, no te pares, no converses, no dibujes, no juegues, no seas. Esa es la educación hoy por hoy, lamentablemente. Es, no hagas eso, haz esto. Entonces, somos seres negados de alguna forma. Seres que tenemos esa huesa dungun adentro. Entonces, de adultos revisamos eso y decimos, no, lo transformamos en kimei dungun, en una buena palabra, en no tuve eso, pero soy esto. Tuve eso, pero finalmente me convertí en esto, en esta mariposa hermosa. Entonces, eso es muy importante, que la palabra no existe. Si hay negación, si hay falta, si hay proceso para llegar a. Pero el no existe. Así como la enfermedad, el no. Entonces, por eso les comento que se goza de una astucia ontológica. Como que así se cuida, siento yo. Se cuida mucho la comunidad, los seres que vienen. Luego, Amaranto, te respondo esa pregunta. Entonces, esta parte es muy importante. La siguiente dualidad es bien y mal. El bien y el mal. No existe el bien y el mal. Así como que tampoco, no hay esa dualidad. Esta es un proceso que se vive o no se vive. Entonces, la cosmovisión mapuche cree en el estado pillán. El estado pillán comprende varios decretos, varias normas, como el bushido samurái, muy parecido. Entonces, este decálogo, o sea, el estado pillán, que la traducción española fue de demonio también, de demonio que viene del cielo, muy importante porque el español se dedicó a deformar y prohibió el lenguaje. Eso también es muy importante, ver el potencial que tiene y prohibirlo. Entonces, el estado pillán consiste en ciertas actitudes que tiene que tener un mapuche. Yo recalco cuatro. Kim, che, que tiene que ver con la sabiduría. Todo mapuche tiene que desarrollar su quinche. Tiene que ser quinche, un ser sabio. Tiene que buscar, tiene que estar abierto al conocimiento para recibirlo y para darlo, siempre. ¿Por qué? Porque para el mapuche, para la cosmovisión mapuche, la ignorancia atrae el sufrimiento, atrae el cuchán, atrae el dolor. Porque si no sabes, sufres. Entonces, la sabiduría es lo que te va a llevar a la felicidad. Luego viene el estado lifche. El estado lifche tiene que ver con la limpieza del corazón, con la transparencia. Todo mapuche debe ser transparente. Tiene que tener una relación directa con eso, con la palabra, porque la palabra
es lo que tiene. Entonces, si de aquí sale una huesa Dongun, va a depositar huesa Dongun, va a crecer huesa Dongun. Entonces ahí demanda energía la machi que tiene que limpiar. Entonces, y eso debilita a la comunidad. Sobre la machi, que es la sacerdotisa, la chamán, porque es eso, recae la energía de la comunidad. Ella levanta la energía espiritual. Entonces, para terminar esto del pillán, después viene el norche, que tiene que ser un ser recto, leal. Recto y leal, norche. Y finalmente rescaté Nehuen Che, que el Nehuen es energía, vital, energía. Entonces, ¿qué es Nehuen Che? Tiene que ver con la fuerza de voluntad. Un mapuche debe tener fuerza de voluntad para levantarse, para hacer, para luchar, para cultivar, para amar. La fuerza de voluntad es muy importante, siempre está presente. Entonces, el pillán se resume a un estado de conciencia. El estado pillán se resume a elevar la conciencia. Porque para el mapuche, el pillán o el estado pillán te lleva a estar ahí de noche, brillando, cuidando. Te transformas en estrella. Las estrellas son pillán, que te está cuidando, observando, iluminando la noche, la oscuridad. Entonces, el estado pillán desarrolla, es entrar en este estado de conciencia, y es como un decálogo, no un decálogo, pero es como un buchido samurái, son los códigos para ser mapuche. Y esto también te lleva a otro estado, a otra habilidad, que es el Pegutungum, y es comprender las señales de la naturaleza. Saber cuándo va a llover, cómo viene la cosecha, cuándo se siembra, cuándo el río está pasando por un estado, por qué pasa esto, por qué pasa esto otro. Entonces, todo eso, toda esa conexión te va a llevar a comprender mejor la naturaleza. Voy a hablar un poco de la espiritualidad. Justamente venía eso, mejor me voy a eso. La siguiente dualidad es vida-muerte. Vida-muerte. Muy importante, y es que para la cosmovisión mapuche, todo tiene alma. Todo. Esta taza, el lápiz, todo tiene alma. Entonces todo registra, todo guarda y todo entrega. Y según la cosmovisión, hay personas que pueden ver esa información. Hay personas que sí llegaron, que alcanzaron o que alcanzan a comunicarse. Por ejemplo, si hubo una batalla, llega alguien y habla con la piedra, y la piedra le dice lo que vio, lo que escuchó, lo que pasó en ese lugar. Entonces, para el mapuche, todo ser vivo o ser inerte tiene alma, tiene un camino en este plano. Entonces, desde ahí, la vida y la muerte, o sea, no existe este concepto de vida-muerte, sino que cambio eterno. Para el mapuche, el alma cambia de ropa. Cuando morimos cambiamos de ropa, entonces la muerte se le dice así: ya voy a cambiar de ropa. No hay muerte, no existe la palabra muerte. Hay solamente cambio de ropa. Entonces nos encontramos con paradigmas también, en donde esta occidentalización del cesar, del ir a otro lugar, a un lugar divino. No, acá no. Acá ocupamos, si elevaste tu conciencia lo suficiente, vas a ir a la estrella. Vas a ser estrella ahora. Y vas a entrar al estado pillán. Si no, vas a reencarnar en otro cuerpo, en otro envase, digamos. Cambias tu ropa, y puede ser animal
o tótem, o roca. Entonces, esto se celebra principalmente el Huetripantu, que es en junio, la quincena de junio. Ahí se calcula siempre la luna. Entonces ahí empiezan a ver, se supone que es el cambio de solsticio. Y acá se hacen rogativas, guillatún. En esta parte espiritual del guillatún, la machi podría decir que es la MC que es la maestra de ceremonia, y todo sucede en forma circular. El fuego está en el centro, y aquí es muy curioso, la otra vez que vi una vaina del movimiento de la Tierra, que la Tierra tiene muchos movimientos internos, el núcleo se mueve para un lado, hay otra parte que se mueve para otro, y nosotros vamos también haciendo traslación y rotación, es una locura. Entonces, pasa algo muy parecido en un guillatún. Imagínense este limón. Entonces, en este limón, la parte central es el fuego, la machi está al lado, tocando su cultrún, que es el tambor, y la gente se ubica, no al azar, se ubican por loft, que son las familias. Ahí en el video decía low, y es loft. Entonces, luego se ocupan, alrededor de la machi están los lofts, y afuera, cada uno tiene un puesto, porque hay una lógica. Y es que para mantener el equilibrio de lo que se da y se recibe dentro del rewe, de la comunidad, se denomina a quién le toca dar y a quién le toca recibir. Se ordena. Así siempre hay un equilibrio y no siempre reciben los mismos ni no siempre dan los mismos. Entonces se crece en equilibrio. Y la persona que más tiene, obviamente, que es la que más tiene que dar. Y la persona que menos tiene, obviamente, que es la persona que más tiene que trabajar también. Tiene que así trabajar para la comunidad, y la comunidad lo eleva y también lo sube a su pum. Has trabajado por muchas personas. Generalmente los jóvenes hacen ese trabajo, entre comillas, voluntariado, que van a trabajar a otras familias, a cosechar con otras familias, porque siempre se necesita mucha mano de obra. Entonces, y alrededor tenemos la machi con el fuego, el choike que está al lado de ella, los lof, que también se organizan con los que dan y reciben. Las personas que van a recibir principalmente están entre medio, y afuera del círculo, hay están los caballos, están los jinetes. Y eso está cabrón. Yo cuando lo vi quedé así, wow. Y es que hay normas, por ejemplo. Hay normas. Y es que cuando tú entras, bueno, se recomienda que los jinetes sean todos adultos, primero que todo. Y que tengan un alto manejo del caballo. Porque pasan cosas. Como todos saben, siempre en ceremonias la energía se manifiesta. Entonces, si la energía empieza a subir mucho, los caballos van a correr. Y si un niño, y lo importante de los que montan a caballo es que no pueden perder su posición. Eso quiere decir que si un niño, por hacer gracia, quiso entrar con su caballo y por casualidad o no casualidad, o causalidad, le tocó estar al lado del jinete más experto, va a tener que saber, o puede pasar un desastre muy intenso, porque si se cae uno, se caen varios para atrás. Entonces, es intenso, y se corre y se descansa, y eso lo dice la machi. La machi da el pulso del ta, 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 y ta, 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 y todos corriendo, y empiezan a correr alrededor de la ceremonia los caballos, hacia el lado izquierdo, contrario al sentido del reloj. Y se produce una energía sinérgica interesante. Yo no sé si eso se da
en otras culturas. No sé, pero acá yo cuando lo vi fue bastante impactante. El color azul, el color azul eh, es muy importante. Se ve mucho azul y negro y blanco. Y es que el azul tiene que ver con lo sagrado. Al parecer, eh, los ancestros mapuche encontraron piedras azules. Quizás lapislázuli, no sé, puede ser, pero decían que eran piedras que venían del espacio, que venían de afuera, que lo habían enviado los dioses o las energías foráneas. Porque esa otra cosa tampoco no hay concepción de Dios. Eh, entonces, eh, el color azul se ocupa para la bandera que está la bandera, hay dos banderas, la que todos conocen, de muchos colores, que simboliza, tiene negro, celeste, rojo, blanco, ahí se las puedo mostrar después. Que claramente como todos los países, y esa bandera nació ya es completamente siglo XXI, onda 1990, cuando Chile volvió a la democracia, después de la dictadura, o sea, del 89 al 90, eh, los mapuches presentan inmediatamente el cambio de proceso. ¡Pum! Y cambian bandera. Pero existe la bandera también azul, donde está Guiñuelve, que es la que se simboliza el lucero del amanecer, que acá es Venus. Entonces, eso es el... Y ahí como que, bueno, pasan muchas cosas astronómicas con respecto a eso. Con respecto a la existencia de Dios, que ya lo dije, no se cree en un Dios. No se cree en un Dios. Y es por eso que no comprendían a los españoles, principalmente. ¿Por qué tenían este ser foráneo que los hacía hacer esas cosas? Que los hacía castigar, que los hacía eh, secuestrar, que los hacía quemar, que los hacía hacer estas ceremonias raras. Y es porque la cosmovisión mapuche no concibe lo foráneo. La enfermedad, entre comillas, es cuando tú te sales de ti, cuando dejas de estar concentrado en tu Nehuen, cuando no te estás cultivando, ¡pup! Entra un ser que le llaman huecufe, que el español le colocó así como si fuera un diablo, el huecufe. Pero el huecufe, el estado huecufe, es salirte de tu yo, es lo contrario al pillán. Cuando el mapuche no está en su centro, está huecufe. Y eso empezó a suceder con el alcohol, por ejemplo. Cuando se sale de su centro, ya no está concentrado en su nehuen, no está lúcido, no está claro. El mapuche cree mucho en eso, en la lucidez. No se cultivan plantas alucinógenas. No hay una cultura de plantas de poder, por ejemplo. Sí, o sea, me refiero a plantas alucinógenas. Sí, plantas de poder que sanan, pero no como los honguitos o como ayahuasca o... De hecho, la marihuana no, yo creo que por clima no se dio mucho, porque el frío es súper intenso en el sur. Y de hecho es súper escaso. Bueno. Y ya en esta dualidad de la vida-muerte, lo que significaba el Dios para ellos cristiano era pura muerte, porque secuestraba, sangre, sometía, como decía en el video después, los caciques más viejos empezaron a negociar, como pasa en todas las culturas, como nos estamos dando cuenta que pasó en todas las culturas también de Latinoamérica, que los mismos españoles se encargaron de comprar a nativos y los ponían en contra de los nativos. Como dijiste también, he estudiado la diáspora africana y el cimarronaje, la esclavitud, y eso fue el fenómeno que pasó en África. O sea, los portugueses, los españoles, los ingleses no tenían que entrar a dispararle a los africanos. No, eso no pasó. O si pasó, pasó en un comienzo. Después, los mismos africanos empezaron a vender a sus pares. ¿Para qué? Para salvarse. Sobrevivencia.
sometían a las tribus menores, a las tribus más débiles, y se las vendían a los portugueses. Entonces, acá se le llamó Yanacona. El Yanacona fue el que empezó a trabajar para el español, con el español. Entonces, para terminar este web tripán, o sea, para pasar al siguiente paso, a la siguiente dualidad, que no es dualidad, son personajes. El primer Yanacona, entre comillas, encubierto, se llama Lefcharu, que significa, yo pensaba que era halcón veloz, pero no, es calvo veloz. Calvo veloz. Y es que Lefcharu fue un personaje bien particular en la historia mapuche. Él marca la vida, del pueblo mapuche, porque él desafió bueno, él parte siendo de un linaje especial, en donde lo entrenan para ser un gran orador. Al parecer era del linaje de Colo-Colo, que es un equipo popular aquí en Chile de fútbol, y es el cacique que, como les comentaba en el video, los caciques tienen este rol de oratoria, de jueces, son una especie de jueces, mediadores, y también los mandaban a hacer tratos políticos. Cuando había que ir a hacer un trato político con otro pueblo, mandaban al cacique, a los caciques. Y Lefcharu tiene eh, aproximadamente, se dice que tenía 10 años cuando llega Pedro de Valdivia, que acá a Chile llega Pedro de Valdivia y Diego de Almagro. Diego de Almagro llegó primero, pero no pudo. Tuvo como 3 viajes que no pudo pasar la cordillera, pasaba y se le morían. Con las armaduras metálicas no podían pasar la nieve, entonces se morían y tenían que retroceder. Pedro de Valdivia sí lo logró, y él llega hasta el río Tolten, y no, un poco más arriba, y al atacar una comunidad, se encuentra con este niño, Lefcharu, y Lefcharu lo desafía con una cuchilla inmediatamente. Dicen que saltó a matarlo, al tiro, con 10 años. Y a Pedro de Valdivia le llamó la atención esta actitud y dijo: quiero que él sea mi caballerizo, él se va conmigo. Amárrenlo, se va conmigo. Y así fue como Lefcharu, Lautaro, españolizado, Lefcharu llega a convertirse en el caballerizo, en el mocito caballerizo de Pedro de Valdivia. Entonces, Lefcharu significa el Huetripantu para el pueblo mapuche, porque él va a guiar a los mapuches con los conocimientos que encuentra de adentro. Él no entendía cómo los españoles, o sea, no entendían los mapuches cómo los españoles podían ganar guerra y no se cansaban. No entendían el caballo. ¿Por qué tenían caballos? Pensaban que eran, así que estaban unidos. Entonces, pasó que el Estraru se escapa, como con 17 años, y vuelve al pueblo mapuche, y vuelve con todo este conocimiento. Y él llega y dice: me presento, soy Leftraru, pero venía con ropa yanacona, porque tampoco lo podía, él no lo dejaban vestir como español. El español también siempre, ya tú sabes, racista, no dejaba que se vistieran como un par, sino que siempre más abajo. Y Leftraru enseña las tácticas de guerra a los mapuches. Enseña las tácticas de guerra, y así, y tuvo que probarlo. Primero, para que lo escucharan, tuvo que cargar un tronco no sé cuántos metros, y así hizo escuchar su voz. Y hasta que dice que, o sea, dicen que tuvo que probar con una batalla. Y la batalla como estrella es la batalla de Tucapel, en donde utiliza
la técnica que podemos ver, no sé si vieron la serie Vikingos, ahí Ragnar Lodbrok, que es como el protagonista de la serie Vikingos, descubre que los cristianos, los días lunes, o sea, perdón, los días domingo, al mediodía, se encerraban en una casa sin armas y todo el pueblo, toda la población, militares y no militares, se encerraban en una iglesia, en una casa, se encerraban. Entonces, Lautaro dijo, vamos a ir, vamos a atacar cuando yo les diga. Y cuando él dijo, fue el día 25 de diciembre. Entonces, los atacaron cuando estaban todos ebrios. Y así Lautaro probó que no era necesario pelear con los españoles para ganarles, que le iban a ganar de acá. No con arma, sino que con acá. Y empezaron a ocupar las festividades cristianas para atacarlos. Y así el pueblo mapuche creyó en él, y él tuvo, bueno, y él justo en la batalla de Tucapel, vuelve con la cabeza de Pedro de Valdivia, y, y fue reconocido como un gran toqui, que el toqui es la cabeza, el general, digamos, como de la guerra. Y, y eso, con respecto al Extraru, quiero nombrar a personajes muy potentes. Generalmente son hombres los que rescatan. Que corra, dile. Y entre esos está Caupolicán, que corra. Caupolicán que... ¿Que corra otro video? ¿Perdón? ¿Que corra otro video? No, le digo a Ernesto, eso. Ok, ya. Él me entiende. Y Caupolicán, que fue uno de los más grandes toquis, muy fuerte, y a él que participó en la toma de Santiago. En la toma de Santiago, cuando después ya avanzaron hasta llegar a Santiago. A él lo sentaron en la pica, lo mataron así, lo dejaron sentado en un tronco con punta. Y luego tenemos a Colo Colo, que es uno de los grandes oradores que tiene también, y que después fue inmortalizado en un equipo de fútbol. Está también la leyenda de Galvarino. Galvarino fue un guerrero que luchó con Caupolicán, y a Galvarino lo capturan. A Galvarino lo capturan y sale en el video, había un hombre, no sé si se fijaron, con las dos manos cortadas. Entonces ese personaje se llama Galvarino. Galvarino resalta por su negüen, por su fuerza de voluntad. Él le dijeron que diera la ubicación de las comunidades, dijo no, le cortaron un brazo. Le dijeron, dinos dónde está, no, le cortaron el otro y lo dejaron. Y Galvarino volvió a la lucha con espadas amarradas en sus brazos. Y así murió, luchando contra los españoles, se amarró en los muñones espadas. Entonces se reconoce su gallardía, su valentía y su negüen y su fuerza de voluntad, a que le podría haber faltado la mitad del cuerpo y yo creo que hubiese peleado igual. Y finalmente el Eftraru, claro. Quiero nombrar palabras de poder. Peuma. Peuma es sueño. El sueño es muy importante en la cultura mapuche. Muy, muy, muy importante. Todo se muestra en sueños. Todo. Todo. Siley Mora se llama el profesor filósofo pehuenche que estoy investigando, y sus conocimientos
bastante de ellos son los que les comunico hoy. Y él cuenta que él tenía un estudiante, hacía clases de filosofía en la universidad, allá en Temuco. Y había un estudiante que él estaba hablando toda esta filosofía platónica del alma y, tenía un estudiante mapuche que lo miraba y él sentía que ella no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, que algo estaba chocando y él se expresa así, con la energía. Y él sintió su energía y esperó que se terminara la clase y medio incómodo le pregunta, disculpa, ¿hay algo que te incomodó? Y ella, de lo que dije, y ella dijo, sí, varias cosas. Y es que hay algo de la materia, del alma, sí, y es que yo soy mapuche, le dijo. Yo soy una experta en el alma. Nosotros somos expertos en el alma. Porque para nosotros, todo tiene alma. Entonces nos comunicamos con el alma de todo lo que está aquí. Y el tipo quedó así, ¿qué? Y le dice, ¿y qué onda? No, mi mamá es machi, mi abuela es esto, pum, pum. Y él le dice, pero yo quiero conocerlas, llévame a tu casa, por favor, invítame para poder conversar y desarrollar estos temas del alma. Y ella le dice, no, no, hasta que te sueñen, no puedes ir a mi casa. Él cuenta que pasaron 6 meses y llega la estudiante y le dice, ahora sí, te soñaron, ahora tienes que ir a mi casa. Y el tipo cuenta que esa noche fue una de las más rudas de su vida, una de las más rudas de su vida, porque le aplastaron las verdades contra su cara, sin planta, no le dieron, solamente mate, tomando mate, y él le pregunta, ¿qué onda? ¿Qué hacía en el sueño? Y la machi le dice, venía y tal cual como venís vestido ahora, con tu poncho, con tu cuaderno amarillo, así que está todo bien hasta el momento. ¿Pero estáis dispuesto a escuchar lo que te voy a decir? Sorprendido dijo, sí. Y Silane cuenta que no toleró, su cuerpo no toleró tanta información y a cada rato iba a vomitar. Salía a vomitar, salía a vomitar, salía a vomitar. Porque le decía, tú eres mapuche y tú te prostituiste tu alma al occidente. Ahora tienes que arreglarlo. Ahora tienes que volver a tu rehue. Y ahí el tipo parte un camino tal cual Carlos Castaneda con Don Juan, así como. Y así. Entonces, si el sueño es importante, Cahuitú, la cama, importantísimo. Porque la cama se carga, todo se carga. Entonces la cama es por donde pasa la información. Entonces tiene que estar tu cama ordenada y limpia, porque ahí te va a llegar la información, ahí te van a llegar los sueños. Entonces, bueno, la palabra kuchan, dos muy parecidas. Kuchan, que era dolor, y kuchal, que es fuego. Kuchan, N, kuchal, L. Kuchan, N, dolor. Kuchal, con L, fuego. No existe la enfermedad, recuerden eso, no existe la palabra enfermedad, por lo tanto, si no existe la palabra, no hay. Son espíritus que crecen a partir de la mala palabra, recuerden. Una palabra muy importante que a la vez ya empezamos, es
Palín. Palín. El Palín es un juego de estrategia y es como el hockey sobre césped, con una pelota circular y con palos como de hockey más gruesos. Lo hermoso y lo bonito es que se juega a pies pelados, a pies descalzos, sobre la tierra húmeda. Y el juego es tan de estrategia y tan mental, no es físico. Todos piensan que es físico, que sí hay daños. Generalmente cuando dos personas tienen un roce, ahí eh, se cobra, digamos, se nota. Pero principalmente los conflictos familiares se resuelven jugando palín, porque es un juego de estrategia. O sea, se resuelve con esto. ¿Cómo tu love resuelve este juego del palín? Entonces, cuando hay disputa, cuando hay conflicto, se resuelve en palín también, o sea, jugando. Amaranta levantó la mano, no sé, algo quería plantear. Así dicen, pues. Por favor, Amaranta, Tu cuéntanos. micrófono, Amaranta, está Está cerrado. apagado tu mic. Es un comentario acerca de lo que decías de la palabra y de la enfermedad que no existe. Entonces, bueno, pues aquí, no sé, pero en el grupo muchos, igual que tú, no creemos en la invención del COVID. Entonces pienso, ¿cómo mediante la palabra a la gente le metieron COVID? Y mucha gente lo vivió, o sea, mucha gente lo sintió. Entonces, pues nada más Sí. eso, es como una reflexión acerca de la importancia y de la potencia que tiene la palabra y cómo a base, por ejemplo, de estar platicando y de estar pues usando mucho la palabra, ahorita no me acuerdo, estoy anotando todo lo que nos estás Sí, compartiendo, no recuerdo cómo la machi es, cómo nos decías que la machi es la que cura dándole la vuelta a la palabra. Entonces, pues eso, de la importancia de quienes no creemos en lo que nos quieren hacer creer mediante la palabra. justamente. Sócrates usaba la mayéutica, que son las bases de la psicología moderna en algunas partes, de alguna forma. No estábamos tan lejanos, yo creo. Solamente que en un lugar se reprimió y en otro lugar, en otro lugar no. Con respecto a lo que me decías de Machi, existe otro ente, Amaranta, que es el Ligua, la Ligua, que son videntes. No solamente al Machi se le presentan sueños, al Ligua también. Al Ligua también se le presentan, puede ver el futuro, se presentan conflictos, triunfos en sueños, cambios geográficos. Entonces existe también en Ligua entes visionarios o que poseen esta energía de la visión. El Tragún, la palabra Tragún es reunión, es una reunión para compartir. El Koyang es una reunión para tomar decisiones políticas. El Guillatún es para hacer rogativas y agradecer. O sea, en realidad la rogativa siempre involucra un agradecimiento. En realidad lo que estoy diciendo es como se contradice. Antes de pedir uno agradece. Entonces está presente esa energía. Huetripantu es lo que acá conocemos como Año Nuevo, el cambio de ciclo anual. Como se celebra una vez, pum, se dice cambio de ciclo anual. Eh, hablamos de los peumas, pum. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No sé si abrimos una serie o todavía vas a ir o vas a cerrar todavía. Yo creo que estaría bueno hacer preguntas porque nos va quedando poco tiempo y Ok, vale. Pues adelante. ¿Quién quiere iniciar con preguntas? Tienen la palabra.
Yo tengo una pregunta y me disculpo porque no puedo abrir la cámara. Primero que nada, Danilo, muchas gracias. Me queda como la duda sobre la dualidad femenino-masculino. ¿Cómo es que se vive con los mapuche? ¿Hoy por hoy te refieres? ¿O cómo se vivió? Porque eso hay que siempre diferenciar en los mapuches antiguos con los mapuches post-colonización. Pues me parece que hemos estado hablando de los antiguos, ¿no? Entonces, centrándonos en esta misma dinámica, si pudieras desarrollarlo un poquito. Maravilloso, me diste el manso pase. Ah, bueno, siempre rudo, se vive bastante rudo. Como viste, ahí hay roles bien marcados, pero también siempre están estos personajes que, por ejemplo, el machi no es que sea la machi o el machi, es machi, es machi. No importa, puede despertar esa energía porque el machi despierta en sueños. Los sueños le dicen que se va a convertir en el machi, que él va a recibir esta energía para poder contener. Entonces, desde ahí, los roles, siempre, por más que queramos, siempre hay excepciones. Siempre, siempre, siempre. Y una de esas excepciones es mi linaje, por ejemplo. Y es que como se explicaba en el video, el matrimonio incluía un acto como una teatralización de secuestro, porque la mujer tiene este rol de cuidar a los niños, de recolectar, de cocinar, pero también se reconoce que la mujer tiene la energía de la abundancia, de la sabiduría, de la fertilidad. Entonces, cada decisión que se tomaba lo decidían finalmente las mujeres. O sea, todos los toquis podían tener la idea de que no, queremos expandirnos, queremos hacer este cultivo acá, pero iban a preguntarle a las mujeres. Y ellas decidían. Era como el dicho, uno propone, Dios dispone. Bueno, ese dicho cristiano es como los hombres acá, la energía masculina proponía y la mujer disponía. Dato aparte, y es que la mujer pone la tierra también. La mujer siempre hereda tierra, porque ella tiene la energía de la abundancia. Así como en los Wixárika, la que se queda con la casa es la energía femenina. ¡Pum! Acá pasa como que la casa es un poco más grande, ¿no? ¿Cachai? Entonces, pasa eso. Pedro, si pudieses cortar tu micrófono un poquito. Gracias. Y entonces, desde ahí que mi abuela, Juanita Antil Millanao, es su nombre, a mí, en mi realidad, como guarriache, me presenta un comienzo distinto, y es que ella se va a temprana edad del campo, y me cuenta ella 14 años más o menos, me dice, había un compromiso medio marital, al parecer, detrás, y me dice que ella se pone zapatos y se va de la casa, y se manda a cambiar un poco harto en realidad, porque volvió años después. Y a ella le tocó convertirse en una guarriache. Y vive esta dicotomía que es tener que trabajar como ama de casa, dueña de casa, asesora del hogar, cocinando, haciendo el aseo, cuidando niños, teniendo a su haber quizás más tierra o más riqueza que esos mismos patrones. Entonces, es bien rara esa situación, pero mi abuela un poco se rehúsa a seguir esta tradición de ser
secuestrada o de mantener sus pies ahí y no salir de su regue. Mi abuela tiene ahí entraba a otro plano de la historia, siento yo, y, y ella siempre, bueno, hizo varios cambios en su vida pero a la vez tiene mucha conexión mapuche con muchas cosas. Mi abuela, mucha conexión con la palabra. Poco sabía escribir, la verdad. Me contaba que tenía que caminar muchos kilómetros para llegar al colegio, entonces prefería quedarse jugando en el camino. Si tenía que caminar, no sé, 10 kilómetros para llegar al colegio, al kilómetro 5 ya te quedáis jugando en un lugar y se pasa el día, después te devolví y no fuiste nomás. Y así pasó mucho, entonces me contaba que, claro, ella sabía leer y escribir, pero su nombre todo chuequito, y, y otro acto que aquí también para mí tiene que ver con, con la palabra, la fuerza que para ella tenía la palabra, la importancia que para ella tenía la palabra. Y era eh, que ella cambió su nombre. Su nombre era Juana Antil Millanao, pero ella se lo cambió a Juanita, porque me decía que cada vez que la nombraban sentía que la estaban retando. El sonido que le producía a ella, la sensación que le producía que la llamaran Juana, la descolocaba un poco. Sentía que la estaban retando. Entonces eso es la relación que tiene el mapuche también con la palabra, con la buena palabra, la mala palabra. Ella sacó la mala palabra de su vida partiendo por su nombre y colocó la palabra que a ella... gracias. Retar es regañar, sí. Entonces ella sacó esa mala palabra y colocó la buena palabra que es Juanita, y sentía que así la acariciaban cuando la llamaban. Entonces, eh, mi abuela es un personaje para mí, es la mujer que me cría, que tiene la energía más femenina. Eh, Finalmente mi madre tiene que cumplir este rol masculino de ser proveedora. Yo fui criado por mujeres, y, y Y Juanita es la que pide a mi madre que no me mande a prekinder, por ejemplo, que es es el primer curso prebásico antes de entrar a la primaria. Acá tenemos dos cursos prebásicos, preprimaria, y el primero, mi abuela dice que le pide a mi madre que no me lleve, que ella quería hacerse cargo de ese momento. Y, y recibo el regalo más hermoso de mi vida, uno de los regalos más bellos de mi vida, y es que me cuide mi abuela y que a diario tengamos actividades de conocimiento, en donde varios días a la semana me enseñaba a sembrar, me enseñaba a utilizar las herramientas, el martillo, el serrucho, me enseñaba a podar los árboles, me llevaba hasta a veces, ella pertenecía al club de mujeres, a círculos femeninos antiguos, que acá le llamamos centro de madres. Entonces, ella se juntaba con otras viejujis, con otras señoras, les digo yo, de cariño, con otras señoras mayores, eh, y tomaban once, resolvían sus problemas, y ahí me llevaba mi abuela de los primeros con un chuzo a hacer hoyos a las plazas, o cuando había que hacer alguna actividad en alguna casa me llevaba, pero siento yo que tenía que ver con esta educación que me quería regalar ella, en donde eh, hay que sembrar, en donde hay que martillar, hay que ser transparente, hay que decir la verdad, hay que cumplir, hay que todos los días andar fuerte, hay que levantarse con ganas, porque la vida es para vivirla mejor, como dijeron los Cadillac. Pero, pero si estamos vivos, agradezcámoslo y vamos con todo. Eso es Nehuen. Entonces, en la casa donde crecí con mi abuela, que es una colonia eh, periférica, eh, pobreza alrededor, eh, entonces no era tan grande el terreno. Y, y hoy por hoy
vamos a esa casa y voy a esa casa y me encuentro que como en 4 metros cuadrados mi abuela metió como 10 árboles frutales. Calas, rosas blancas. A la salida de mi casa hay un árbol de naranjo que es el único del barrio. Tenemos 3 parras, ciruelos, damasco, durazno, oliva, una higuera. Entonces, su relación con la tierra es constante, nunca se terminó. Y a mí teníamos que hacer almácigos para sembrar hortalizas, zanahorias, todos los cuescos de las frutas que comíamos, era nuestro rito ir al patio, agüita, se hace un hoyito, se echa el cuesquito, agüita. Porque se puede convertir en lo que te va a alimentar en el futuro. Ahí está la magia de mantenerse vivo. Entonces, mi abuela, yo vivo esto con mi abuela y otra cosa muy importante que rescato, y aquí abuela, perdóname si te molesta que lo diga, pero eh, ella tenía un rito que yo creo que no muchas personas saben en mi familia. Y, y es que mi abuela hablaba mucho sola, pero ella cambiaba la palabra. Me refiero a que primero presentaba el conflicto. Yo como niño, imagínense, 4 años, 5 años, jugando al lado de mi abuela mientras ella apoyada en un mueble miraba la calle, el sol, en la puesta de sol, el atardecer. Y ella, mirándose afuera, decía, no sé, mi hija tiene este problema. Presentaba el problema, presenta el conflicto y después presentaba la solución. Pero podría ser esto, debería ser esto, para esto. Entonces, su relación con la palabra es bastante especial. Cada acto, cada salida que teníamos, cada cumpleaños, cada hito familiar decía, ah, pero ahí hay luna llena. Ah, pero va a haber luna creciente. Ah, pero va a estar menguando la luna. Pero siempre la luna, para ella sabía cómo estaba la luna, siempre, 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 sabía cuál era el estado de la luna. Y a mí, obviamente, como niño chiquito, me regaló la Guiñuelve, pues, como que esa estrella es para ti, el lucero es para ti. Entonces, como que comparto esa escena de amor, así cuando los enamorados se regalan la luna. Bueno, a mi abuela me regaló Guiñuelve, la estrella. Entonces aquí yo conozco otra dualidad mapuche, po. Yo conozco otro formato. Sin embargo, cuando iba con mi abuela, porque desde que tengo uso de razón, voy a Temuco, a la Araucanía, en donde están las tierras de mi familia, donde está mi rehue, donde está el centro de mi Nehuen, y yo no iba a jugar, pues. Todos mis primos iban a jugar. Yo soy el regalón, soy el consentido de mi abuela, al que ella realmente pudo criar. Más que a sus hijos, me crió a mí. Entonces, pero para mí jamás hubo descanso en el campo. No, yo no iba a veranear de alguna forma, no iba como a jugar. No, mi abuela a mí era el primero que le daba labores, al primero. Así como que ya después yo me automaticé y no necesitaba que me dijera tienes que hacer. No, ya estaba claro que había que ir a buscar las máquinas, porque mi familia cultivaba el trigo. El sustento, como decían, era el trigo para hacer pan. Comemos mucho pan acá en Chile, mucha harina de trigo. Allá ustedes comen tortillas de maíz. Acá es el trigo el cereal que nos alimenta principalmente, del cual sacamos las masitas, digamos. Para el caldo, para echarle mantequilla, para todas las masas, para los kuchen, para todo eso, magia. Y entonces, mi abuela cuando llega a Temuco, cuando pisa eh, tierra mapuche, mágicamente todos mis familiares saben. Todos sabían. Y la iban a saludar. Iban de alguna forma a rendir tributo.
Y es que mi abuela también era una leyenda, pues imagínate. La mujer que se rebeló ante sí, los máximos, de alguna forma, caciques de mi familia. Porque el abuelo de mi abuela, el papá de mi abuela es súper potente, así un ser súper potente. Él tenía mucho conocimiento, leía mucho. eh, Al parecer, tenía raíces colonas, porque mis tíos tienen los ojos verdes. O sea, tengo el hermano que sigue después de mi abuela, se llama Celestino, porque nació con los ojos celestes. Y era raro ver sus facciones como mapuche, pero con ojos celestes. Entonces, la dualidad que yo conozco es distinta a la que se presenta a un mapuche antiguo, en donde hay rapto, donde hay roles marcados. No, eso yo vi otra cosa, porque mi abuela, en mi casa nunca hubieron roles, digamos, como no habían hombres, no estaba ni mucho el alcohol presente, ni tampoco este ser que como que en la mayoría de las familias como con el que esa pelea que hay para organizarse entre dualidades masculinas y femeninas en la familia. Entonces, lo que decía mi abuela se hacía y era, así como que no había más discusión que eso. Y siempre tenía muy buena idea y estaba muy conectada con todo. Entonces, como que la tenía muy clara mi abuela. Tenía mucha sabiduría en realidad, mucha sabiduría. Se casó 2 veces, entonces también tenía mucha sabiduría. Y, y cuando llego al campo, empiezo a vivir lo que es ser mapuche. Empiezo a trabajar la tierra. Para mí mis viajes al campo no son mucho de ir a vacacionar, son los procesos. Yo iba justo al proceso de cosechar. Entonces yo de niño acompañaba primero a mi tío caminando kilómetros y kilómetros para ir a buscar la máquina que cosechaba, y si no la encontrábamos, se cosecha a mano con la hoz, como la avena. Se corta ya todo sol. Y ahí andaba yo, metido, cabro chico. Me decían campero, porque campero se le dicen a los que están todo el día en el campo, y yo era como el viejo chico, entre comillas, que andaba con los adultos siempre. Entonces aprendí muchas cosas. Agradezco eso porque me hice consciente ya de grande. Entonces, em, eh, eh, y Y ahí me doy cuenta que mi abuela es un ser particular. Me empiezan a contar historias de ella, de que de que no, y no es entre comillas, esta mujer mapuche sumisa que dicen aquí, como que se entrega a que la secuestren y la vaina. No, mi abuela se viró, se fue. Entonces como que después vuelve y es una leyenda, eh, siento yo, para las mujeres de la familia. Se llevaban muy bien con ella, las libres, las más libres, y siempre invocándolas, se juntaba con ellas, tenía conversaciones solo con ella, en donde a mí siempre me pedía: sal ahora de aquí, porque necesito conversar con ella, cosas importantes que no entras tú aquí. Y mortal, o sea, muy lindo para mí eh, vivir eso. Entonces, por otra parte, sí me encuentro con la dualidad mapuche más ruda, digamos. Sus hermanos que se quedaron viviendo allá en el sur, su hermano mayor en especial, que es con quien ella principalmente choca, y también él influye en que parta de la casa. Entonces, eh, eh, mi abuela eh, me desconcentré un poco, disculpen, que parece que golpearon. Entonces mi abuela me presenta otra dualidad súper distinta, una energía femenina súper, súper distinta a la que relatan los libros, porque también ella viajó mucho, hace hitos como viajar en el primer avión de pasajeros de Chile. Ahí viaja mi abuela y es como, wow, qué, qué onda, así siendo, entre comillas, como nana mapuche, que es como la asesora del hogar, que siempre se ha discriminado también ese rol, como que se tira un poco a menos. eh, logra viajar en avión antes que todos nosotros, ¿cachai? Entonces, como
es muy importante su camino y su imagen, su imagen. Cuando yo estuve en México, de alguna forma siento que honro a mi abuela, honro su camino, honro el conocimiento que me traspasó, abrir camino, crear puentes, ver el mundo, compartir conocimiento, porque finalmente esto es producto de mi viaje, del abrir, del honrarla, del ir a México y estar en esa sala en Milpa Alta escuchando la conversación y justo hay un chileno ahí que tiene el linaje y puede decir cosas, sabe cosas. Entonces, eh, eso, y por eso mi abuela la honro también y abro y con su permiso comento todo lo que les comento hoy. Eh, Eso, con respecto a la dualidad. Gracias, Danilo. Oye, yo tengo un par de preguntas que andamos ya sobre el tiempo. Si al menos tantito pudieras responder. Hablaste de Kimche, Norche, Sí. Nehuenche. Estos elementos Ujú. son parte también de la retórica del manejo de la palabra mapuche. Y la otra, si podrías ampliar un poquito sobre el toqui, porque a mí se me hizo muy interesante cómo el toqui, bueno, es el dirigente de un pueblo siempre rebelde, ¿no? Y luego está la palabra toqui relacionada con la energía, con el Nehuen para los procesos de la guerra. Y nosotros, pues, no sé si te ha platicado Amaranta, pero somos personas de sanación, ¿no? Y también el toqui veíamos que se utiliza la parte trasera del hacha para algunos rituales en sanación y también decían como de una hacha como sagrada que se manifiesta el espíritu para defender a los mapuche, ¿no? Cuando se recibe especial. Entonces me interesó mucho esa idea del toqui, además porque resulta que Dussel, me imagino lo ubicas, Enrique Dussel, él dice que la idea de toqui viene también de Polinesia, sí, que es una conexión entre Polinesia y los mapuche. Entonces, pues sobre esas dos cosas, sí, algo. Disculpa, ¿cuál era la primera? La primera es si las virtudes esta de Kimche, Norche, Perfecto. son parte de la retórica de la palabra mapuche también. Todo es parte de la retórica Ujú. porque la realidad mapuche se construye sobre la ontología. Entonces, recuerda que todos esos, como el código Bushido, como les contaba, todas estas actitudes o poderes son para alcanzar el estado pillán, que es podemos tomarlo en cuenta como la elevación de la conciencia. Entonces, eso por una parte. Con respecto al toqui, varias cosas. No me siento, desconozco lo del hacha. Desconozco lo del hacha. Sí, en esta vaina en el tema del poblamiento de América, y te comento que desconozco el hacha porque sanación, el toqui no, machi. Eh, entonces, el toqui se elige cargando un tronco. El que pueda cargar o el tronco más grande, más distancia, es el toqui. Es parte para hacer toqui. La retórica. Siempre el hablar es muy importante. La oratoria. Y con respecto a la población, al poblamiento de América, hay varias teorías, como que, por ejemplo, el Kultrún, que tiene estos 4 rupus, los 4 caminos, que también los tienen ustedes, los 4 rumbos, que al parecer están en varias culturas. El Kultrún circular se divide en 4, entonces esa simbología también está en los vikingos. Y también hay teorías que más que polinésicos,
acá llegaron vikingos, antes que Colón. Entonces, por eso hay está esta simbología. Y esto de secuestrar, y esto de las pieles. Pero hay un tema, bueno, hay un tema, hay una palabra que encierra mucho, y es este término que lo busco y se los digo. Inche Caiche. Inche Caiche. Inche Caiche es como el grito de guerra. Y esto es muy importante. Y es que se supone que el Toki, la figura como Toki, no existía. No existía antes de los incas. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión mapuche no existe el sometimiento. Ojo ahí. No existe el sometimiento. Es por eso que no hay pirámides. A diferencia de los aztecas, los incas, los egipcios. No hay pirámides. Está todo en este plano. Entonces, como no hay sometimiento, no hay batalla. No hay guerra. Se utilizaban las armas para cazar, para comer. Entonces, esa figura del Toki nació después con los incas. Los incas fueron los primeros que empujaron, pero aún así, los incas no quisieron entrar muy al sur. Los incas llegaron como hasta Santiago. Recién se han descubierto en el centro de Santiago un par de templos incas. Así, también tapados como han sido tapados, como fue tapada Tenochtitlán. Entonces, eso con respecto. Lo del hacha me quedó, lo voy a anotar porque lo voy a investigar. No tenía idea de eso. De hecho, más que hacha, se ocupaban lanzas. Ok. Gracias, Amaranta. Pues contigo ya Cuéntame. cerraremos, Amaranta. Al cabo, vamos a tener una segunda Sí, pues. sesión. Adelante, Amaranta. Sí, bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que nos compartiste de la luz, o sea, de cómo dicen allá cuando no logran ver la luz de la otra persona. Entonces, me gusta la filosofía porque finalmente la persona se está haciendo cargo de su percepción, de cómo no alcanza a ver la luz del otro, en lugar de echarle la culpa al otro de que no tiene conciencia, de que no sé, de que es oscuro o algo así. Es más bien Ñelay Ayun. No llegó al nivel de ver tu luz. Entonces, esa parte me gustó mucho, me deja mucha reflexión. Va de la mano, recuerda, con que no existe la palabra no. Exacto. No existe el concepto de no. Soy incapaz de ver tu luz, por ejemplo, en lugar de no llego al nivel de ver tu luz, soy incapaz de ver tu luz interior. Entonces, porque también no, o sea, no deja ¿cómo decirlo? No congela a la otra persona de que a lo mejor nunca va a tener luz, sino simplemente, justamente. Yo ahorita no puedo ver tu luz. Y justamente también, por ejemplo, sucede en el caso, si lo cambiamos. Dije que Kimun era sabiduría. Entonces, Ñelay Kimun. No es, eres tonto, sino que no puedo ver tu sabiduría. Mis ojos están cegados ante tu sabiduría. Claro. Aún no puedo ver tu sabiduría. Disculpa, es como, disculpa, aún no puedo ver tu sabiduría. No es que seas tonto, ¿cachai? Sino es que estamos en un proceso en donde aún no podemos verlo. Uh-huh. Y no, ajá, exacto. O sea, y no deja a la persona como estancada, pues, eso, lo que nos decías, ¿no? A los niños es no. O cuando tratan a los niños, eres un tonto, y entonces eres un tonto, y el ahí mantra lo entramos. repiten al infinito, y claro, el niño se vuelve un adulto creyendo que es tonto. ¿Y por qué? Porque esa es buena palabra.
Kimei Sungun, Kimei Dungun. Decir no, eres tonto, o no, no te amo, es mala palabra. Ujú, Es huesa Dungun, huesa Sungun. Entonces el mapuche borra eso, ujú, no existe. ujú. Y eso me lleva también al palim. Y lo que decía, lo que preguntaba Pedro del hacha, o sea, porque ahí no resuelven con guerra, resuelven No, jugando. jugando y reflexionando. Entonces, ay, es que Gracias, Lucía. fue mucha información, o sea, ya habíamos platicado Sí, muchas cosas, pero ahorita, como me monto en el modo estudiante, sí, me quedo así con el cerebro sí. revolucionado. Sí, yo creo que ahora van a aparecer muchas preguntas y anótenlas, por favor, anótenlas. Anótenlas. Sí, justamente, Danilo, yo pienso que lo que podemos hacer es, ya que te tendremos con mucho gusto en la próxima quincena, Ujú. que cada quien anote sus preguntas, Sí, me las pues. hace llegar ya sea en lo personal o en el grupo, y yo Perfecto, se las transmito a Danilo, perfecto. y que en el arranque de la próxima sesión, junto con lo que piense exponer, Sí, pueda respondernos estas preguntas, ¿no? me encanta. Y pues fabulosa esta sesión, muchísimas gracias, ¿no? Este aprendizaje librándonos del no, del sometimiento, de la enfermedad, ¿no? Una maravilla, mucho aprendizaje y gracias, ¿no? Por transmitirnos la voz del linaje, muy agradecidas, muy agradecidos y te esperamos la próxima. Ujú. No, sí. Sí, sí, muy sí. No se imaginan el nivel de crecimiento que ha significado para mí. Cuando fui a México no tenía idea de todo lo que me esperaba en cuanto a conocimiento mexica, azteca. Por eso presento a Amaranta como mi maestra, porque es mucho más que una simple amiga, mi maestra en muchas cosas. Entonces, todos también ustedes ahora se acaban de convertir también en mis maestros porque me hicieron escarbar y me he encontrado con una infinidad de información, así como que me quedaron como 3, 4 hojas que hablarles. Eso nomás. Y dije como 1 y media de los apuntes que tenía. Entonces, me gusta hablar, me gusta el conocimiento y me gusta el momento que estoy viviendo porque he tenido contacto con lo que soy y con lo que me espera hacer, y con Mickey Moon, con Minehuen, y ahora más que nunca quiero alcanzar el estado pillán. Entonces, como que, eh, sí o no, es bueno. Y eso, pues muchas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad, realmente. Y eso, por favor, hagan llegar sus preguntas y espero contestarlas de la forma más certera posible. Muchas Bien, pues gracias. muchas gracias a todos, a todas y que tengan un excelente fin de semana. Eso, Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. muchas gracias. Nos vemos, adiós a todos.